Cuando nosotros llegamos al libro de Josué, es como si nosotros llegáramos al clímax de una historia progresiva que se inició en el libro de Génesis. Sin embargo, ahora va a haber un cambio trascendental. En el Pentateuco nosotros vemos cómo Dios forma un pueblo a partir de un solo hombre y permite que se reproduzca en Egipto. Sin embargo, aquí nosotros vamos a ver un cambio de un pueblo nómada, cómo llega a ocupar por primera vez una porción de tierra y ya se va a convertir en una nación normal, por decirlo de alguna manera, donde ya tiene una tierra particular en la cual vive. Ahora, para nosotros entender varias de las cosas que pasan en el libro de Josué, es importantísimo que nosotros conozcamos un poco acerca de las condiciones políticas y religiosas de la tierra que ellos iban a conquistar y que Dios les iba a entregar. En términos políticos, es importante saber que Canaán, la tierra de Canaán, estaba constituida por ciudades-estado independientes. No estaban organizadas entre sí. Eran ciudades que tenían su propio gobierno autónomo, que con mucha frecuencia peleaban entre sí. Y eso hacía que estaban normalmente en una de dos condiciones: o muy debilitadas por guerras recientes, o muy experimentadas por guerras en el pasado y victorias obtenidas. Esto hacía la conquista del territorio mucho más difícil. Imagínense el día de hoy, una guerra. Normalmente usted toma la sede del gobierno central o la capital y ya la guerra está ganada. Si alguien quiere vencer a una de las grandes potencias, no necesariamente tiene que ocupar todas y cada una de las ciudades de esos países. Con tomar el gobierno central, ya uno venció. Bueno, esa no era la forma en que ellos podían conquistar. Ellos no iban a entrar a ubicar quién era que gobernaba en Canaán y entonces atacarlo y conquistarlo. No, ellos iban a enfrentar a ciudades independientes, por lo tanto tenían que ir de una en una, de una en una. Por otro lado, como las ciudades eran amuralladas y fortificadas, estaban preparadas para resistir muchísimo tiempo con el suministro adecuado. No importa que un ejército fuera mucho más numeroso o más poderoso, en condiciones normales, conquistar una ciudad, aunque fuera pequeña, era bastante difícil, porque tenían grandes murallas, a veces muy anchas, como las de Jericó, por ejemplo. Se ha documentado que las murallas de Jericó eran tan anchas que arriba podían andar carros de guerra. Y según algunos descubrimientos, parece que no era la típica muralla vertical, sino que era una muralla como con un terraplén bien extenso. Eso hacía bastante difícil y hacía bien frágil que las tropas que intentaban atacarla fueran derrotadas. Pero, como ocurre frecuentemente, entre los enemigos, cuando tienen un enemigo común, tienden a unirse. Esto no es algo nuevo, esto ocurre en nuestros días, esto ocurre aún en la historia bíblica y esto ocurre aún en la conquista. En un momento determinado, cuando Josué y sus tropas entran y empiezan la conquista, nosotros vemos que ellos van a tener que enfrentar bloques. Ellos tienen que enfrentarse a alianzas. Eso es en cuanto a lo político. Pero en cuanto a lo religioso, es fundamental también entender, porque hay algunas cosas que si nosotros no entendemos la situación religiosa nos pueden resultar difíciles de asimilar. Por un lado, todas estas ciudades, estados, eran politeístas y adoraban diferentes tipos de dioses. Dioses que nosotros vamos a ver continuamente en la historia bíblica con lo que tuvieron que lidiar el pueblo de Dios y a veces mezclarse. Acera, Baal, hay otros que no están mencionados, El o el dios toro. Y estos dioses eran dioses que no tenían carácter moral. Y para ellos
todo lo que los dioses hacían influía en el destino del pueblo. En otras palabras, ellos pensaban que las condiciones agrícolas, la fertilidad de la tierra, la lluvia, todo esto dependía de las relaciones sexuales entre sus dioses. Oigan el tipo de creencia que había. Añádale a eso que ellos creían en sacrificios humanos. Había un dios de manera particular, Moloch, que era una estatua inmensa con los brazos abiertos, y ahí en el centro era un altar. ¿Qué se sacrificaba allí? No eran animales, se sacrificaban niños. O sea, vayamos entendiendo dónde es que ellos van a entrar. O sea, ellos sacrificaban sus hijos a un ídolo que era su dios. Tenían prostitutas religiosas. O sea, usted iba al templo y se acostaba con una prostituta, y eso era un acto de adoración a sus dioses. Tenían culto a todo tipo de animales, adoraban las serpientes, y la brutalidad e inmoralidad de los dioses cananeos no era superada por ninguna de las otras creencias politeístas del cercano oriente. Si nosotros queremos visualizar en el Nuevo Testamento cómo era la religión cananea, nosotros podemos ir a Romanos 1, donde dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y ellos adoraron a las criaturas y empezaron a adorar todo tipo de animales, a los astros. Una religión totalmente irracional. Ahora quizás alguien está sentado aquí y dice: wow, pero qué fuerte. Mis hermanos, es que si usted se pone a pensar bien, toda religión que no tiene en el centro al Dios verdadero es irracional. Es irracional. No tiene sentido. Cuando usted la analiza de cerca, muchos de sus postulados, muchas de sus prácticas son literalmente irracionales. Ahora, en estas condiciones fue que ellos entraron a Canaán, y esto posiblemente nos ayuda a entender el mandato de Dios, que a la luz de la cultura nuestra puede sonar como ¿cómo? Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 7. Pastor, ¿y no es de Josué que vamos a hablar? Sí, pero en Deuteronomio es que se da este mandato. Deuteronomio 7, versículos 1 y 2. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Wow. Sigue diciendo. ¿Dónde fue que me quedé? 13. Oh, ¿por qué fue? Señores, se me perdió. 7:13. 3, ok, pero bueno. Dice: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijos para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice el versículo 16. Y destruirás
a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. ¿Qué está diciéndole? La orden, no solamente este texto, sino en otros, es destruir a todos los habitantes. Y esto incluye viejos, mujeres y niños. Cuando uno lee un mandato como este, a la luz de nuestra cultura, uno puede escandalizarse. Pero mis hermanos, no solamente Josué lo cumplió al pie de la letra, sino que es importante que nosotros podamos entender un poco las razones para este mandato. Y las razones son tres. Una razón preventiva, una razón pedagógica y una razón judicial. Es importante que nosotros entendamos el origen y la razón detrás de un mandato que puede parecernos tan fuerte. En primer lugar, una razón preventiva. Pensemos en esto. ¿Qué tiempo tenían como nación los hebreos? 40 años, 38 años. 40 años si nosotros tomamos la Pascua como el día de su independencia. Hermanos, era una nación muy joven que hasta el momento había vivido de una manera nómada en el desierto y de una manera bastante irregular. ¿Cuál es lo que normalmente ocurre aún hoy? Que las culturas más fuertes, las culturas más grandes, las culturas más poderosas arropan a las culturas más pequeñas. Ustedes han oído ese refrán, por ejemplo, en nuestros días, que cuando a los Estados Unidos le da gripe, a los países latinos le da pulmonía. Es una forma de decir que lo que pasa ya tarde o temprano empieza a arroparnos a nosotros. Si usted se pone a pensar en todo este tipo de ideología diabólica y malsana que está hoy, ¿de dónde salió? ¿De Colombia? ¿De Haití? ¿De República Dominicana? No, póngase a pensar de dónde es que salió. De las culturas más poderosas. La implantan y finalmente terminan llegando a nosotros y abarcando casi a toda la cultura. Así que mis hermanos, era una manera de proteger a la recién nacida nación de prácticas que podían llevarlos a la destrucción, como finalmente se hizo, a pesar de las medidas tomadas. Miren lo que dice Deuteronomio 20, versículo 16 al 18. Deuteronomio 20, versículo 16 al 18. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. A los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. En otras palabras, tienen que destruirlo todo, porque con cualquier vestigio que ustedes dejen, eso va a ser una semilla que va a crecer y se va a esparcir entre ustedes la idolatría y la religión irracional. Así que la primera razón era una razón preventiva, era proteger a su pueblo. La segunda razón era una razón pedagógica. ¿Qué significa esto? Era una enseñanza para su pueblo de que no se puede pecar y salir ileso. En otras palabras, Dios quería enseñarles que el pecado tiene consecuencias. Y Dios quería enseñarles que esa religión cruel que atentaba contra la dignidad de la vida humana tenía consecuencias. Era una manera de enseñar gráficamente al pueblo. No solamente decir la idolatría es pecado, sino la idolatría atrae el juicio de Dios sobre las naciones. Pero en tercer lugar, había una razón judicial. Y esto también es importante que tengamos en cuenta. Una razón judicial. Dios hizo esto como una forma de emitir juicios sobre los cananeos a través del pueblo de Israel. Y hay varias cosas que quiero decir aquí. Mis hermanos, siempre he mencionado esto porque es tan común. Dios emite juicio de diversas maneras sobre
los suyos y sobre sus criaturas. Pero generalmente para nosotros como seres humanos y sobre todo para nosotros su pueblo, siempre es más fácil recibir el juicio de Dios cuando viene de una manera claramente providencial. Cuando la mano del hombre está incluida, qué difícil es recibir el juicio de Dios. Ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Usted saliendo de aquí hacia su casa, se le dobló el pie en una zanja allí y se rompió una pierna. Wow, usted se entristece y todo, pero usted dice, bueno, voluntad del Señor. Pensemos otro escenario. Usted va saliendo, eso está entaponado, es un miércoles, y va saliendo y usted parqueó allá enfrente y resulta que un motorista desesperado por el tapón se sube en la acera, como hacen ellos, y se lo lleva y usted se rompe la pierna. Es lo mismo, en un sentido es lo mismo. Fue el mismo Dios que permitió que usted se rompiera la pierna, pero usted se queda amargado con el malvado motorista. Entonces, claro, no es que uno no se indigne, pero qué difícil es asimilar eso. O sea, todavía semanas después, cada vez que usted está en la terapia ahí, usted está maldiciendo al motorista. Porque es mucho más fácil aceptar la providencia de Dios cuando no hay personas involucradas. Pero nosotros vemos en las Escrituras que Dios usa también a las personas para cumplir sus propósitos. Ustedes recuerdan el profeta Habacuc. Habacuc le ora a Dios y le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que tu pueblo anda desenfrenado en el pecado y tú no emites juicio sobre ellos? Parece como que tú lo estás dejando. Y el Señor le dice a Habacuc, tranquilo que yo los voy a castigar. Ay, Señor, qué bueno. Sí, yo voy a traer a los caldeos sobre ellos. A los caldeos, por eso son peores que nosotros, Señor. No te preocupes, que después yo voy a castigar a los caldeos. ¿Y por qué tú los vas a castigar? Oh, por haberlos atacado a ustedes. Espérate, explícame. O sea, tú los mandas y después los castigas. Mis hermanos, es que hasta que nosotros no entendamos eso, nosotros no vamos a entender el fundamento del Evangelio. Es que Dios cumple sus propósitos, no hay forma de que el hombre pueda impedirlos. Y en ese cumplimiento Él es capaz de usar el pecado de los hombres sin Él ser el responsable. No fue que Él le dijo a los caldeos, se le apareció en un sueño y les dijo, vayan y hagan mi voluntad. No, los caldeos desearon atacar al pueblo de Dios, pero ese deseo no escapaba a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cómo entenderlo? Bueno, mis hermanos, nosotros no podemos entender todo lo que hace un Dios que ha creado el universo que nosotros conocemos y sobre todo el que no conocemos, que es muchísimo más grande que el que conocemos. No podemos pretender entenderlo. Pero hay otro detalle importante. Pastor, pero como quiera a mí me luce como fuerte, como que no hay misericordia. ¿Cómo que no hay misericordia? Usted recuerda cuando Dios apareció a Moisés allá lejísimo. No a Moisés, no, a Abraham. Cuando uno va a Génesis 15, 16, no voy a ir, pero en Génesis 15, 16, estaba Abraham solito, el pueblo de Israel todavía no existía, y Dios se le aparece y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Y el pueblo va a ser esclavo 400 años en Egipto. ¿Y por qué, Señor? Él no le pregunta, pero el Señor se lo contesta. ¿Usted recuerda cuál fue la razón? ¿Por qué razón el pueblo de Israel iba a permanecer 400 años en Egipto? Porque aún no había subido hasta el cielo la maldad de los amorreos. Mis hermanos, uno puede pensar, bueno, había que darle tiempo que se reprodujeran y se multiplicaran. Sí, es verdad. Pero la razón que Dios da a Abraham, mis hermanos, oigan, Abraham, un hombre como tú y yo, que apenas tiene 2 hijos, Dios le dice, tu pueblo va a ser esclavo 400 años. ¿Sabe por qué razón? Porque aún no ha subido al colmo la maldad de los cananeos. En otras palabras, yo puedo aguantar todavía ese pecado un tiempo más. Hermanos, nosotros tenemos que ver eso. ¿Saben cómo? Como 400 años de misericordia. 400 años de misericordia del Señor hacia los cananeos. ¿Usted quiere más? Es que nosotros siempre queremos más. Me recuerda a veces, gracias al Señor que hace mucho tiempo que no ocurre, pero me recuerda a veces, sobre todo en años pasados, donde uno traía aquí un caso de disciplina pública y uno explicaba que tiene 2 años trabajando con el hermano, con la hermana.
Y daba las explicaciones, ¿verdad?, pertinentes, sin exponer mucho la vida del hermano. Y siempre había una mano. Y no se le puede dar una oportunidad más. Y no se puede, ¿por qué más lo que tú quieres que hagamos? O sea, nosotros siempre queremos misericordia, siempre queremos misericordia. ¿Saben que Dios es más misericordioso que tú y que yo? Miren, usted ha visto cuando uno a veces dice, vamos a intercambiar, cuando esas mujeres ejecutivas ven con menosprecio a las mujeres que se quedan en su casa trabajando con sus hijos y dicen, ¿y tú qué haces? Yo soy gerente de la empresa multinacional, que sé yo qué. ¿Y tú qué haces? No, yo trabajo en mi casa. Es como que, ¿qué? Ve a fajarte tú con tu muchacho el día entero en la casa haciendo la cosa bien para que tú veas. O sea, es muy fácil decirlo. Ok, vamos a ponernos, esto es imposible, pero vamos a ponernos por un momentico en lugar de Dios. Tú y yo, sí, nosotros en lugar de Dios. Yo no tengo que conocerlos a ustedes. Yo les aseguro, si ustedes son como yo, y yo supongo que se parecen, algunos más, otros menos, nosotros duraríamos 400 años. Mire, ¿qué es lo que 400 años? Yo no sé cuánto, pero 400 años aguantando a esta gente haciendo lo que le da su gana. No, es más. Si tú y yo nos colocáramos en el lugar de Dios, posiblemente ninguno de los que estamos aquí estuviéramos vivos, porque hace rato que nos hubiéramos borrado. Nos saltamos un día. Ya, está bueno. Te fuiste. Póngase a pensar, yo no tengo que conocerlo. Yo me pongo a veces a pensar, Señor, pero yo tengo qué sé yo cuántos años en el evangelio, yo todavía me veo luchando con alguna cosa. Yo cuando jovencito decía, yo estoy loco por llegar viejo, porque yo veo a esos hermanos viejos que son como tan estables y no luchan con esto. Qué locura. Sí, los viejos luchamos. Yo decía, ay Señor, yo pensaba que ya no había tanta lucha. Claro que sí. A veces, todavía a esta altura, digo, ay Señor, ven, a ver si ya esto se acaba. Oh, y el Señor aguantándome años y años y años. Yo me imagino, mira otra vez lo mismo. Míralo. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar la misericordia del Señor. Pastor, pero ¿y cómo ellos podían conocer? Porque está bien, pero misericordia de que ellos tenían conocimiento. Cuando ellos entraron, ¿por qué causa Rahab la ramera, cuando mandaron a los espías, por qué causa Rahab la ramera escondió a los espías? Oh, miren qué interesante. No había internet, no había televisión, radio, ni prensa. Ellos no leyeron en Jericó News, ellos no leyeron que andaban unos enemigos por ahí merodeando. No. Sin embargo, eso no significa que no conocían, es impresionante. Acompáñenme a Josué capítulo 2, porque de verdad es algo que nosotros no debemos pasar por alto. Josué capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice, y dijo a los hombres, eso es Rahab, ¿verdad? Sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque, oigan esto, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mis hermanos, aquí tenemos nosotros, la palabra ramera es una palabra muy fina, ¿verdad? Bíblica. Aquí tenemos nosotros una prostituta que escuchó las noticias y creyó al Señor, al Dios de los hebreos. Oigan lo que dice, y nosotros todo el mundo está temblando. Y si todo el mundo está temblando, ¿por qué no se entregan? No, por lo mismo que sucede hoy. Hay personas que dicen, yo sé que es la verdad, pero yo no quiero eso en mi vida. Así que conocimiento tenían. Y hermanos, es tan impresionante que dice unos versículos más atrás que el rey de Jericó se enteró que habían unos espías. Aún en esa época había servicio de inteligencia.
Ellos se enteraban de diferentes maneras, pero se enteraban. Y mandó a buscar a los espías a la ramera. Y dice, sí, ellos estuvieron aquí, pero ellos se fueron. De hecho, váyanse rápido, cáiganle atrás para que lo atrapen. Y lo tenía escondido allá arriba. Ay, pastor, pero mintió. Ajá. Sí mintió, es verdad, en tiempo de guerra para salvar vidas. O sea que usted va a apoyar una mentira. No, yo no voy a apoyar una mentira, yo voy a apoyar lo que la Biblia dice. Hermanos, a veces nosotros queremos ser, de verdad, muy cuadrados. No aplica en mentir en los impuestos, que eso no, ninguna vida está en peligro. Sí, porque eso es lo grande. En estos días me enteré yo, en mi compañía con un suplidor y yo conozco a algunos de esos clientes que compran y me subieron unos precios y yo le protesté y respuesta, pero mira, nosotros le vendemos a otra gente allá en República Dominicana y ellos nos piden que le pongamos una factura con un precio menor y así entonces a ustedes les sale más barato la aduana. No, mi asistente le dijo, no, nosotros somos cristianos, nosotros no hacemos eso. Lo peor de eso es que yo conozco a algunos de los otros que sí le venden. Y algunos son miembros de iglesias. No, mis hermanos, no estamos hablando de mentir flagrantemente. Estamos hablando del mismo tipo de mentira que tuvieron las parteras en Egipto. Cuando, ven acá, pero yo le dije que mataran a todos los muchachos, que son demasiado robustas las mujeres. Cuando nosotros llegamos ya han dado a luz. ¿Y eso no es una mentira? Sí, pero es una mentira para salvar vidas. ¿No fue Dios más adelante que le dijo a ellos la técnica para vencer a Jai después que ellos desobedecen? Mira, como ya ellos lo vencieron, háganse ustedes los vencidos y salgan corriendo. Y dice que salió todo el mundo, hasta los más jóvenes, todo el mundo, lo volvimos a ganar. Y lo que nos estaban era sacando de la ciudad y había un batallón detrás. Y no era mentira, no era un engaño eso. Pues imagínense ahora que en la guerra es. Pero tú tienes que decirme claramente, si yo te pregunto, tú me vas a atacar por tal sitio, tú tienes que decirme la verdad. Bueno, la guerra no funciona así. Hay vidas envueltas. Hay peligros que son todavía más importantes. Así que mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Lo importante es saber que nadie en Canaán tenía excusa. El conocimiento que ellos tenían era suficiente para decidir someterse al Dios de Israel. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante el caso de los Gabaonitas. Los Gabaonitas fue una de esas ciudades que dijo, y engañaron a los hebreos para hacer alianza con ellos. O sea que ellos actuaron muchísimo mejor, aunque hay una falla que veremos más adelante. Bueno, permítanme avanzar. Josué el hombre. Vamos a ver Josué el hombre y luego Josué el libro. El nombre original de Josué, ¿cuál era? Oseas. Yo recuerdo hace muchos años cuando jugábamos béisbol bíblico, a veces salía una pregunta, ¿falso o verdadero? Y uno decía, Oseas fue uno de los 2 espías que quisieron conquistar la tierra. Y la gente inmediatamente decía, falso. Y cuando uno decía verdadero, ¿cómo que verdadero? ¿Fueron Josué y Caleb? Sí, pero Oseas es Josué. Esos eran de esos ganchos, ¿verdad? Se llamaba Oseas y Oseas significa salvación. Bueno, cuando Moisés envió a los 2 espías, le cambió el nombre a Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. Ahora, ¿cuál es el equivalente a Josué en el Nuevo Testamento? Jesús. El equivalente en el Nuevo Testamento del hebreo Josué es Jesús. Por eso es que se dice que el Señor Jesús iba a salvar a los pueblos, al pueblo de sus pecados. Ahora, uno le puede pasar desapercibido la preparación que tenía Josué para ser el sucesor de Moisés. Uno puede decir, ¿y de dónde sale Josué así de un momento a otro? No, mis hermanos, no sale de un momento a otro. En primer lugar, Josué tenía experiencia militar. Cuando ellos van camino rondando por la tierra de Sinaí, camino al monte Sinaí, se le aparece una tribu nómada, los amalecitas. Y allí Moisés le da instrucciones específicas a Josué. Ve y pelea con ellos. Esa es la famosa escena donde Moisés está con
su cetro y dice que cuando él lo subía, el pueblo vencía. Pero ¿qué pasa? Él se cansaba y bajaba, y cuando él bajaba el cetro, entonces los amalecitas empezaban a vencer. Así que tuvieron que venir Aarón y Hur y agarrarle las manos a Moisés hasta que la victoria fuera consumada. ¿Y quién era que estaba ahí en el campo fajado con los amalecitas dirigiendo? Era Josué. Era Josué. Por otro lado, se nos dice claramente que era servidor de Moisés. Yo tenía textos y todo, pero el tiempo se me está corriendo delante, o sea que voy a tener que obviar los textos. Pero créanme que le estoy diciendo la verdad. Era servidor de Moisés. En Éxodo 33:11 nosotros vemos que estuvo con Moisés frecuentemente. Y algo que puede pasarnos desapercibido es que él tuvo el privilegio de acompañar a Moisés al monte de Dios en Sinaí, cuando todo el pueblo se quedó abajo. Es impresionante, el pueblo se quedó abajo aterrado por lo que estaba viendo, la gloria de Dios, el monte ardiendo, truenos, relámpagos. Y el Señor, ay, Moisés, ve, acércate tú, que nosotros no nos queremos acercar ahí. Y Moisés subió. ¿Y quién lo acompañó? Lo acompañó Josué. Josué, que era servidor suyo desde su juventud. Añádanle a esto que Josué tenía conocimiento de primera mano acerca de la tierra que iban a conquistar. ¿Por qué? Porque Josué fue uno de los 12 espías. O sea que ya él conocía el terreno, ya él sabía dónde estaban las ciudades fuertes, ya él sabía qué terreno era más factible, qué otro era más escarpado. Él tenía todo ese conocimiento. Añádanle a eso que tenía un carácter aprobado por Dios, que se manifiesta al menos en dos cosas. Uno, cuando regresaron de espiar la tierra, de los 12, él fue uno de los que junto a Caleb dijeron: es verdad, son grandísimos, es verdad, las murallas parecen inexpugnables, pero ¿saben qué? Dios irá con nosotros. Vamos arriba, que no hay problema, es el Señor. Y los otros 10, no, el Señor nos trajo para matarnos aquí, mira, eso va a ser imposible. Ser un hombre que habíamos manifestado su fe. Y de una manera particular, y esto sí quiero leerlo, era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9. Dice: y Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Dice que estaba lleno del espíritu de sabiduría. Así que pensemos en esto. Cuando van a entrar ahora a conquistar, los dos hombres más viejos que hay en Israel son Josué y Caleb. Porque todos los de su edad habían muerto. Todos. Y estaban con toda su fuerza, estaban listos. De hecho, no tanto especular, sino imaginar, porque especular es uno afirmar cosas que le pasan por la cabeza. No, pero yo creo que a veces hay que tener cierta imaginación. ¿Ustedes se imaginan qué debe haber pasado por la cabeza de Josué y de Caleb a lo largo de estos 40 años? Hermanos, 40 años es mucho. Y ellos eran los únicos dos que iban a entrar. Por una parte, ellos tenían la certeza de que ellos no iban a morir en los próximos 38 años. Certeza que nadie aquí tiene. Claro, usted le pregunta a los jóvenes y los jóvenes creen que van a durar 50. Y ellos hablan como que ellos van a morir viejos, olvidando que nadie tiene certeza de cuándo va a partir. Pero lo real es que aquí nadie puede tener la certeza de que va a durar seguro 100%, 38 años más. Bueno, ellos vivieron esos años ahí, que yo supongo que cuando la serpiente o lo que sea, no hay problema, si me muerde una, no le iba a morder porque la mordían por el pecado, pero no me va a pasar nada que me mate, porque el Señor ya me prometió que yo voy a entrar. Pero no solamente eso, ¿no sería lógico uno imaginar ya a punto de la conquista, ellos yendo al gimnasio Moat 40, a ellos haciendo ejercicio, poniéndose, porque ellos iban a entrar y Dios le iba a conceder, pero no era que ellos iban ahí entrando y Dios haciéndolo todo. Ellos tenían que pelear, ellos tenían que conquistar. Así que yo me los imagino a ellos ya poco tiempo preparándose para ese tiempo cuando llegara.
porque había una parte que era su responsabilidad. Y la hora ya había llegado. Había llegado el momento de, adelante, vamos a conquistar. Y finalmente, Moisés, antes de morir, lo ordenó públicamente delante del pueblo. Y luego fue confirmado por Dios para reemplazar a Moisés. Así que Josué era el hombre idóneo para ocupar el cargo. Y mis hermanos, como algo adicional, eso nos recuerda que Dios generalmente o siempre capacita al que llama. Dios no llama a alguien a un servicio específico y le dice, ok, ya te llamé y te coloqué, búscatela. No, Dios lo prepara. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos la preparación de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes en el día de hoy están sirviendo al Señor con el privilegio que Dios le ha dado de ciertos dones o de ciertas experiencias? Y usted se pone a mirar hacia atrás y se da cuenta cómo parte de dificultades que pasó en el pasado, que usted no entendía cómo era posible que Dios la permitiera en su vida. Ahora usted mira para atrás y dice, Señor, yo no hubiera sido de esta ni de esta manera si yo no hubiera pasado por esa dificultad. Porque el Señor va trabajando en nuestras vidas, no solamente trayendo aflicciones, sino también dando oportunidades de servirle en condiciones difíciles. El Señor nuestro es el Dios de las circunstancias. Ninguna circunstancia escapa a su control. Todo lo que pasa en la vida, lo que nosotros llamamos bueno y también lo que llamamos malo, está controlado por Dios para hacernos bien. Que nosotros no lo entendamos, eso es otra cosa. Pero Dios va trabajando con los suyos y los va preparando para aquello a lo que lo va a llamar. Esto es con respecto a Josué el hombre. Pensemos ahora de Josué el libro. El tema central es muy sencillo y fácil. Si nosotros lo conocemos, también va a salir el bosquejo del libro muy fácilmente. El tema del libro es conquista y división de Canaán al mando de Josué. Conquista y división de Canaán al mando de Josué. Eso es lo que relata el libro. Y el bosquejo que proponemos sale precisamente de allí. Son 3 grandes encabezados. Los primeros 5 capítulos, 1 al 5, entrada a Canaán. Capítulos 6 al 12, la conquista de Canaán. Y capítulo 13 al 24, la repartición de la tierra. Primeros 5 capítulos narra el momento de la entrada. De los capítulos 6 al 12 narra cómo conquistaron. Capítulo 13, ya estamos conquistados, vamos a repartir ahora. Y a tal tribu le toca esto, y a tal tribu le toca lo otro. Eso es el contenido completo del libro de Josué. Ahora, veámoslo de una manera un poquito más de cerca, no tanto como ustedes y yo quisiéramos. Porque recuérdense que es una introducción. En los primeros 5 capítulos nosotros vemos allí la entrada a Canaán. Y una vez más son enviados 2 espías. Es lo que hemos dicho. O sea, Dios está con nosotros, pero el hecho de que Dios esté con nosotros y nos haya prometido victoria no elimina de ninguna manera la responsabilidad que nosotros tenemos. Dios ha prometido sustentar a los suyos. Entonces yo estoy en mi casa esperando que alguien me dé trabajo. No te van a dar nadie, tú tienes que salir a buscarlo. Pero Dios no lo prometió. Claro. ¿Y qué medio va a utilizar Dios? Tu diligencia. Es más, es posible que tú haces diligencia y no se te da nada. Y te llaman porque un hermano de la iglesia que supo, habló con un amigo y te llamó. Pero si yo sé eso no hago nada. No, si no hace nada no te sale nada. Porque una cosa es el trabajo de Dios y otra cosa es el trabajo de nosotros. Nosotros somos responsables de hacer lo que tenemos que hacer. Lo demás lo hace el Señor. Así que mandan a los 2 espías, conocen la tierra, ven Jericó, es interesante. Y luego entonces tienen que pasar el Jordán. Y una vez más, el paso del Jordán es como una repetición en miniatura del milagro que había ocurrido hacía 40 años cuando Dios los hizo pasar en seco por el Mar Rojo. Ahora ellos iban a pasar por el río Jordán. Y es interesante la forma en que el Señor lo hace. El Señor dice, los sacerdotes deben entrar primero.
¿Qué a uno le gustaría? Que uno se pare en el Jordán y el Jordán se abriera. No fue así. ¿Cómo? O los sacerdotes se paran. Abre, Señor. No, empieza a caminar. Dice que empiezan a meterse en el río. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga, camina. Y uno se va poniendo hondo. Bueno, después que estaban como hasta las rodillas, entonces el Señor abrió el mar. Uno dice, ¿verdad? Las cosas del Señor son geniales. Es como, manifiesta fe. Cree, no andes por vista. No, es que yo hasta que yo no lo vea seco no me meto ahí. Yo no sé nadar. ¿Y quién te dijo a ti que tú vas a nadar? Pero mira que el Señor me está metiendo. Estate tranquilo, hazle caso al Señor. Y eso suena muy chévere cuando nosotros hablamos de los demás, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros, mis hermanos, vez tras vez. Que tenemos mucho de Tomás, ver para creer. Necesitamos estar seguros primero. Pero tú tienes las promesas del Señor, sí. Entonces, ¿qué más seguro tú tienes? ¿Qué te va a dar seguridad? O lo que yo vea. No, lo que el Señor nos dice. Eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué Dios volvió a repetir este milagro? Bueno, nosotros podemos dar varias razones que el mismo texto da. Si nosotros vamos a Josué 3:10, vemos que Dios lo hizo para desarrollar la fe del pueblo. Van a entrar, yo necesito un pueblo que crea en mí. No como el estado del pueblo hace 38 años cuando decidieron no entrar porque se atemorizaron. Yo no quiero que pase eso de nuevo. Pero otra razón fue engrandecer a Josué en medio del pueblo. Y eso lo dice de manera particular. Josué capítulo 3. Dios quería ratificar la autoridad de Josué delante del pueblo. Josué capítulo 3, versículo 7. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo voy a abrir el mar. Yo quiero que estén claros. Y el versículo 14 del capítulo 4 dice, 4:14, aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El Señor está haciendo esto de manera particular para recordarles que Él había elegido a Josué. Ahora, mis hermanos, no eran 200 gentes que iban a cruzar. Era cerca, el número más conservador, eran cerca de 2 millones de personas que iban a cruzar el río en seco. Una buena forma de empezar, ¿no creen? Una buena forma del Señor recordarles que estoy con ustedes, que no se atemoricen. Pero había un propósito adicional para hacerlo así, y era traer terror a las naciones enemigas ante el poder de Dios. Miren lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. ¿Ven cómo el Señor está trabajando en diferentes flancos? Ahora, una pregunta. ¿Y Josué y sus hombres sabían lo que estaba pasando en el corazón de los cananeos? No, ¿qué van a saber? Ellos están aquí en esta etapa. Mis hermanos, es que así es que Dios obra. Es que nosotros queremos actuar mucho en base a lo que vemos. Es que el Señor frecuentemente está obrando de una manera que nosotros ni nos enteramos, que no sabemos lo que está pasando, pero si Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Fíjense, es como todo un conjunto, fortaleciendo la fe de ellos, pero al mismo tiempo debilitando el estado emocional de los enemigos que van a conquistar. Estaban temblando. Cuando ellos cruzan el Jordán, ellos acampan en Gilgal. Gilgal estaba a unos 5 kilómetros al oeste del Jordán. Es decir, ellos cruzan el Jordán y avanzan 5 kilómetros más y llegan a un lugar llamado Gilgal. Y allí, ¿saben lo que ocurre? Qué interesante. Ocurren 4 eventos que les demuestra a ellos que ya habían llegado a la tierra prometida.
4. Lo primero es que celebran la Pascua. Perdón, que celebran la circuncisión. Eso era parte del pacto con Abraham. Todo varón debía ser circuncidado al 8º día. En el desierto, ellos no lo hicieron por un gran periodo de tiempo. Así que ellos llegan y una de las primeras cosas que Josué dice cuando entran es: vamos a circuncidarlos a todos. Ahora, uno puede recordar lo que sucedió con 2 de los hijos de Jacob y las personas de la ciudad de Siquén. El hijo del rey de Siquén violó a una hija de Jacob, pero se enamoró de ella y le pidió a su padre, que era un cacique: padre, yo quiero que tú me consigas a esta muchacha. Así que el padre va y habla con Jacob. Y Jacob, antes de responder, están los hermanos de esta muchacha. Y dice: está bien, pero bajo una condición. Para nosotros es muy importante que sean circuncidados. Así que si ustedes están dispuestos a circuncidarse todos, nosotros le vamos a dar a nuestra hermana. Y ustedes saben cómo son las cosas, ¿verdad? Una vez más, eso es algo personal de los jefes. Pues ponen a todo el pueblo a circuncidarse. Es diferente a lo que ocurre hoy día. Los intereses particulares dominan las decisiones que se toman. El asunto fue que se circuncidó todo el mundo. ¿Y saben lo que sucedió? Dice que a los 3 días de circuncidarse, mis hermanos, ellos no tenían esos bisturí que usted ve hoy de acero, bien finito. Eso debía ser un poquito complicado. Dice la Biblia que a los 3 días era cuando más dolía. Estaba todos los hombres circuncidados. ¿Saben lo que hicieron los hermanos de Dina? Se levantaron y mataron a todos los hombres en venganza. ¿Por qué recuerdo esta historia? Bueno, porque cualquiera pudiera decir: ajá, ¿y por qué no nos circuncidamos por etapas? Para que siempre haya alguien sano, por si ellos nos atacan a nosotros en lugar de nosotros a ellos. Una vez más, la lógica del hombre versus las órdenes de Dios. Dios te está diciendo: circuncídese a todo el mundo. Y si nos atacan, que no lo van a atacar, porque Dios no lo va a permitir. Así que todos se circuncidan. Ahora, ¿qué otra cosa sucede que les muestra que ya habían llegado a la tierra prometida? Se celebra la Pascua. Ellos debían celebrarla todos los años. Celebrar la Pascua era una forma de celebrar. La Pascua para ellos significaba el 27 de febrero para nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Porque la Pascua era la celebración del día de su independencia. Así que ellos debían celebrarla, pero había un requisito para celebrar la Pascua. Ningún varón no circuncidado debía celebrarla. Así que ahora se acaban de circuncidar, ya se puede celebrar, así que celebran la Pascua. Pero hay una tercera señal de que habían llegado, y esto para mí es fantástico. El maná deja de caer. ¿Cómo? Mis hermanos, 38 años cayendo maná. O sea, 38 años exentos de la maldición del Edén. Con el sudor de tu frente comerás todos los días. Y yo me imagino que después que ellos llegan, se levantan como todos los días a buscar su maná. ¿Y qué pasa? No hay maná. No hay maná, ni hay más nada, como decimos los dominicanos, ni hay maná. O sea, no hay. Y Señor, ¿qué pasó? Ya, ustedes llegaron donde iban. Ahora, a fajarse. Ahora, cada cual a ejercer su responsabilidad. Y como colofón a todo esto, el Señor se aparece de manera particular a Josué y le dice que el lugar donde ellos estaban era santo. Estos 4 eventos le muestran claramente que ya había un cambio de estatus. Ya ustedes llegaron, ahora vamos a resolver. De los capítulos 6 a 12 nosotros vemos entonces las campañas. Y ellos la estrategia fue la siguiente: vamos a hacer una campaña central, vamos a atacar el centro para dividirlos, luego vamos a atacar el sur y luego el norte. Si entraban por el sur, como lo podrían haber hecho hacía 38 años atrás, era más factible que las ciudades-estados se unieran en una gran coalición. Pero cuando ellos entran por el centro, ¿qué pasa? Dividen el territorio, quedan ciudades-estados en el norte, quedan ciudades-estados en el sur.
Y la primera ciudad que ellos conquistan es Jericó, que estaba como a 6 kilómetros del Jordán. O sea, ellos estaban en Gilgal y apenas le faltaba 1 kilómetro para llegar a Jericó. Y nosotros vemos cómo la primera conquista es de una manera tan poco convencional. Es Dios ratificándoles que estoy con ustedes. Las murallas. Dice, ¿y cómo nosotros vamos a entrar ahí? Y el Señor le da instrucciones específicas. Cada día le dan una vuelta a la ciudad y hacen eso por 7 días. Al séptimo día no le van a dar una, le van a dar 7. Y cuando terminen de las 7, hagan muchísima bulla, voceen, toquen trompeta y de todo. Las murallas van a caer y cada cual se dirige hacia adelante. Uno se acostumbra a las historias, pero ustedes se imaginan a lo de Jericó. Yo estaba esperando que lo ataquen. Y el pueblo de Israel con todos sus guerreros dándole una vuelta. Ya el tercero o el cuarto día, este tipo tan loco. No. Y estaba leyendo, mis hermanos, de un descubrimiento que se había hecho de las murallas de Jericó, que habían caído como hacia adelante. O sea, en otras palabras, era como la forma en que cayeron no era lo común. Es que la forma en que Dios obra no es común, es extraordinaria. Así que Dios les da la victoria y solamente son salvos la prostituta y su familia. Habían posiblemente uno que otro hombre o mujer seria en Jericó. A eso se lo llevaron. La única que sobrevivió fue una prostituta. Ajá, sí, lo quiero decir así bien duro, porque eso una vez más exalta la gracia del Señor. Sí, era una prostituta, pero esa fue la que creyó. Conforme a la información que tenía, esa fue la que actuó como debía de actuar. ¿Por qué algo tan milagroso? Bueno, para evitar un sitio prolongado y que los israelitas se dispersaran. Ustedes se imaginan, ustedes saben cómo eran este pueblo, ¿verdad? Muy parecido a nosotros. Recordarle desde el principio que la tierra era un regalo de Dios y para aumentar su fe. Luego ocurre una situación que no debió nunca ocurrir. Ellos se confían, atacan Jai y ya ustedes saben, una ciudad más pequeña, finalmente Dios le permite que sean derrotados por ser autosuficientes y luego Dios le dice cómo vencerlos. Luego llega la campaña central. La campaña central llega de una manera tan interesante. Había un pueblo que moraba entre ellos, que era de los cananeos, se llamaban los gabaonitas. ¿Saben lo que hicieron? Se vistieron de ropa vieja y pusieron comida vieja y se presentaron delante de Josué. Nosotros hemos oído lo que ustedes han hecho, nosotros estamos admirados de su Dios, nosotros quisiéramos hacer alianza con ustedes. ¿Y dónde son ustedes? De lejísimo. Y uno lo mira y dice, es de muy lejos porque mira lo viejas que están esas. Mira esos zapatos cómo están, esos calizos cómo están destruidos. No consultaron al Señor e hicieron alianza. ¿Cómo se dieron cuenta? Eso eran del grupo del sur. Cuando las otras ciudades se dieron cuenta la alianza que habían hecho, en represalia los atacaron. ¿Y qué hicieron los gabaonitas cuando son atacados por sus amigos cananeos? Fueron donde Josué, tú y yo hicimos alianza, me están atacando. Pero tú eres de aquí. Sí, pero ya nosotros hicimos pacto. ¿Y qué hizo el Señor? No, ese pacto no vale porque fue engañado. Ese pacto vale porque para Dios es importante nuestra palabra. Mi hermano, no prometa una cosa que usted no está dispuesto a cumplir. De hecho, más adelante Dios emite juicio en tiempos de Saúl. ¿Saben por qué? Porque estaban violando el pacto, pero no engañaron. Pero ustedes no me consultaron ni dieron su palabra. Si ustedes dieron su palabra, hay que cumplirla. Mis hermanos, no dé su palabra si usted no la va a cumplir, porque Dios se lo va a tomar en cuenta. Así que una colisión de reyes amorreos atacan a los gabaonitas. Ellos llaman a Josué, Josué los defiende y conquistan la parte sur. Y luego viene entonces la campaña norte, donde hacen también una coalición comandada por Jabín, rey de Azor, pero también es derrotada. Eso es lo que ocurre, esas son las campañas. Y en los 3 minutos que me quedan,
ya es fácil repartir la tierra, porque ya está conquistada. La repartición fue hecha por sorteo y se designaron 6 ciudades de refugio. ¿Qué era una ciudad de refugio? Cuando alguien mataba a otra persona por accidente, debía de mandarse a una de esas ciudades, de manera que cuando aparecieran los familiares hubiera tiempo de juzgar y determinar. Y si se determinaba que había sido accidental, él permanecía protegido en esa ciudad. Así que se hicieron 3 ciudades al oeste del Jordán y 3 ciudades al este. Y los levitas, a los levitas no le dieron porción de tierra. ¿Por qué? Porque a los levitas se les dijo del principio: la porción de ustedes soy yo, dijo el Señor. Se les dieron 48 ciudades distribuidas a lo largo de todo el territorio. Así fue que se repartió. Pastor, pero usted sí mató rápido esa porción. Bueno, vaya y léala para que usted vea. Y de aquí a tal, no va a entender mucho porque está dando límites y a quién le repartió cada cosa. Lo bueno de eso es saber que Dios cumplió su promesa. Y finalmente, antes de Josué morir, exhortó al pueblo en por lo menos 4 asuntos que todavía son válidos hoy. A obedecer la ley de Moisés. Pastor, pero nosotros no estamos en el nuevo pacto. Sí. Y entonces, bueno, hay aspectos de la ley, lo que no es civil y ceremonial, que siguen vigentes para nosotros. Hay que obedecer. 2, a no ser idólatras. Pastor, pero nosotros no tenemos ese problema hoy. ¿Cómo que no lo tenemos? Ese es nuestro principal problema. Lo único que hemos cambiado los ídolos. Ahora en la mayoría de los casos no son esos mususes de yeso, de hierro, de madera, sino parte de... Exactamente. Miren uno que Miguel Linares me está diciendo cuáles son los ídolos de ahora. Miren. Ese, el celular, la tecnología. ¿Usted quiere hacer una prueba? Quítale un celular a un muchacho de 17 años para que usted vea. ¿De menos? Dice Miguel que no, que él se lo quita, ni hay problemas. Bueno, está bien, yo sabía eso, pero no te quería exponer. No. Mis hermanos, lo que pasa es que tú tienes por lo menos la sabiduría suficiente para no expresarlo de la manera que ellos lo expresan. Eso le causa una depresión, es como le quitaron parte de su vida. Y un ídolo es todo aquello que te quita la adoración que solamente le corresponde a Dios. Así que nosotros sencillamente hemos cambiado los ídolos. 3, a no mezclarse con los cananeos. Todavía hoy estamos luchando con eso. Qué afán de mezclarnos de una manera inadecuada con los que no conocen al Señor. Pastor, pero que mis mejores amigos son inconversos, porque que entre los creyentes, mira, yo sé que los creyentes somos complicadísimos, eso yo lo sé. Pero ¿y los inconversos? Que tienen una visión totalmente diferente, que vuelvo y lo repito, lo he dicho mucho, pastor, usted lo dice a cada rato. Sí, lo digo a cada rato y lo seguiré diciendo. Es que el que justifica una relación estrecha con un inconverso no está entendiendo el evangelio. ¿De qué otra manera lo digo? Que no está entendiendo el evangelio. Porque el evangelio no es un conjunto de reglas. El evangelio es una persona, es Cristo, quien nos ha dado una nueva vida y unos nuevos valores que no tienen los inconversos. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? No, lo que pasa es que nosotros nos respetamos. No, están desobedeciendo. Y 3, a amar al Señor. Este es un mandamiento, el gran mandamiento de todos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Hermanos, ese es en resumen el libro de Josué. Léalo, que va a encontrar mucho detalle interesante. Mucho más de lo que nosotros hemos hablado aquí. Que el Señor nos bendiga. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo Jueces